Bueno, la clase de ahora es vértigo. Lo principal de esta clase es saber diferenciar cuándo es un vértigo central de un vértigo periférico. ¿Y por qué es importante definir si este es un vértigo central, definir bien? Porque si es periférico no nos preocupa, ¿no? Pero si es de origen central, probablemente tenga una lesión en encéfalo, específicamente en cerebelo o en tronco encefálico. Entonces, dicho esto, podemos decir que la clase de ahora va a ser de mucha práctica, de mucha utilidad para ustedes cuando ustedes hagan sus enuncios que las cosas no cambian, ¿no? ¿Por qué? Porque una de las cosas frecuentes en consulta tanto de las emergencias como del consultorio externo, es el vértigo. Entonces, el objetivo principal de la clase sería que el estudiante futuro médico adquiera un enfoque diagnóstico terapéutico de vértigo. ¿Qué es el vértigo? El vértigo es un síntoma incapacitante con consecuencias personales y sociales, ¿no? Uno de los 10 motivos más frecuentes de consulta externa, de consulta en realidad en general. La prevalencia aproximada es de 20 a 30%, la incidencia es del 7%. Más frecuentes en adultos, de 18 a 79 años. Más frecuentes en mujeres, en una relación de 1 a 2.7 de hombres a mujeres. El 80% es intenso y requiere asistencia médica. El 70% de los casos es una alteración del oído interno. O sea, la mayoría de los casos es un vértigo periférico. Síntomas asociados. ¿Qué síntomas asociados tenemos? Inestabilidad, pulsiones, desequilibrio y caídas, ¿no? Eso va asociado a un vértigo. Inestabilidad, pulsiones, desequilibrio y caídas. ¿Qué otros síntomas podemos tener con vértigo? Botamiento, torpeza, desorientación espacial, dificultades en la memoria inmediata, tropiezos frecuentes y cervicalgia. Por etiología podemos decir que el 93% son periféricos. Y dentro de estos periféricos acá tenemos el vértigo paroxístico posicional benigno. Sí me están siguiendo, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, el 93% de los vértigos son periféricos. Y ahí tenemos al BPPB, vértigo paroxístico posicional benigno. La NB, la neuritis vestibular aguda. La migraña vestibular. Y la enfermedad de Meniere. ¿Sí? Entonces, cada uno va a tener sus propias características. Acá, esto es importante que sepan. Cuando nosotros estamos frente a un vértigo periférico, lo más frecuente a veces que encontramos es el vértigo posicional paroxístico benigno. Luego yo diría que la enfermedad de Meniere. La enfermedad de Meniere tiene sus características: hipoacusia, tinnitus y vértigo. Esa es la triada de la enfermedad de Meniere: hipoacusia, tinnitus y vértigo. La neuritis vestibular aguda y la migraña vestibular. El otro 7% que queda son centrales. Y ahí pues dentro de los centrales tenemos a la cabeza un accidente cerebrovascular o una enfermedad cerebrovascular, una esclerosis múltiple, también te produce vértigo, una neoplasia, ¿no? También produce vértigo, pero puede ser que tengas un vértigo tanto de origen central como de origen periférico. Y ahí sí tenemos
a los traumatismos encefalocranianos, a la laberintitis, la fístula perilinfática y las causas psicógenas. Las causas psicógenas son muy frecuentes de los vértigos, ¿sí? Entonces, los de origen central tenemos accidente cerebrovascular, esclerosis múltiple, una neoplasia. Y los de origen tanto periférico como central tenemos que son los mixtos, ¿no? Un traumatismo encefalocraniano, una laberintitis, la fístula perilinfática y las de causa psicógena. Entonces, diremos que determinar la causa de un mareo, primero, definir bien cuándo es vértigo y cuándo es mareo. Vértigo es un sentido de rotación. El paciente siente que rota alrededor de las cosas o las cosas rotan alrededor de él. Ese es un vértigo. El mareo es una sensación de inestabilidad nada más que siente el paciente. El mareo tiene múltiples causas. El mareo es muy inespecífico. Yo puedo tener anemia o puedo tener alguna alteración del sistema, alguna alteración de a cualquier órgano de la economía, como se llama, y el paciente nos va a hacer un mareo. Por eso que determinar la causa del mareo es todo un desafío. Pueden estar asociados disfunciones vestibulares, situaciones clínicas como por ejemplo anemia, alteraciones metabólicas, disfunción hepática, alteraciones en la columna cervical, problemas oftalmológicos, intolerancia a ciertos medicamentos o drogas. Entonces, ¿qué fármacos pueden alterar el sistema del equilibrio? Acá tenemos alcohol, un antiarrítmico como la miodarona, unos antibióticos como los aminoglucósidos, ¿no? Que generalmente se utiliza para infecciones del tracto urinario, como es la micacina o la gentamicina. Entonces, tenemos que tener cuidado con esos antibióticos, ¿sí? Antiepilépticos. Tenemos varios antiepilépticos, ¿sí? Varios antiepilépticos que te pueden producir vértigo o mareo, perdón. Ansiolíticos, antidepresivos, anticoagulantes, antidiabéticos orales, antihistamínicos, antiparkinsonianos, digoxina, cisplatino, diuréticos, metotrexato, mórficos, monóxido de carbono. Entonces, todos estos fármacos pueden alterar el sistema del equilibrio, ¿sí? Entonces, por eso que yo les decía que para determinar la causa de un mareo es todo un desafío, ¿no? Y acá yo les coloco dos cositas que pueden estar asociados a disfunciones vestibulares y a ciertas situaciones clínicas, como por ejemplo la anemia, alteraciones metabólicas, alteraciones hepáticas, alteraciones de la columna cervical, problemas oftalmológicos y cierta intolerancia a ciertos medicamentos. Entonces, ya les dije, el vértigo es un síntoma definido como la sensación del movimiento, generalmente de carácter rotatorio del ambiente. Ese es un vértigo objetivo. O sea, cuando yo siento que las cosas dan vuelta a mi alrededor, ese es un vértigo objetivo. Pero a veces sucede que yo percibo que doy vuelta alrededor de las cosas. Ese es un vértigo subjetivo. Mareo es un síntoma muy inespecífico, definido como la sensación de caminar entre algodones o de pisar sobre nubes. El paciente siente inestabilidad. Ese es un mareo. Entonces,
¿Qué características vamos a evaluar en un paciente con un vértigo? O en un paciente que tiene un vértigo o un mareo. Entonces, ¿qué debemos evaluar primero? La cualidad. Determinar si es mareo o es vértigo. Preguntar al paciente sobre la sensación de giro o movimiento de sí mismo o de los objetos que lo rodean. Entonces, así vamos a determinar si el paciente tiene un vértigo o tiene un mareo. El tiempo de duración. El tiempo de duración es importantísimo porque me va a definir qué tipo, frente a qué tipo de mareo, de vértigo estamos. Si es de origen central o si es de origen periférico. Si es un vértigo de segundos, minutos, horas o incluso días. Si yo tengo un vértigo de segundos a minutos o incluso hasta horas, puedo pensar que el paciente tiene un vértigo periférico. Y a la cabeza, pues puede ser el BPPB, vértigo paroxístico posicional benigno. Pero si yo tengo un cuadro de vértigo recurrente con duración de horas a días, puede observarse en lo que es una migraña vestibular o puede observarse en una esclerosis múltiple, ¿sí? Pero si el vértigo tiene una duración de días, puede estar asociado a presentación de una neuritis vestibular, ¿ya? Entonces, lo que yo quiero que graben de esta cualidad, de esta característica, es el tiempo de duración. Si yo tengo un paciente que se levantó de su cama o hizo algún movimiento, algún cambio postural, y el paciente empieza a tener vértigo y cede inmediatamente, tiene segundos de duración, este es un vértigo periférico, ¿ya? Y como yo les decía, a la cabeza es el BPPB, ¿sí? Pero si tengo un vértigo que no tiene nada que ver con los cambios posturales y que dura horas o días, entonces ya estamos hablando que este vértigo podría ser de origen central, ¿ya? Pero acá también nos dicen lo siguiente: cuando es un vértigo recurrente con duración de horas a días, puede observarse en migraña vestibular y una esclerosis múltiple. ¿Cómo diferenciarlo? Pues claro, porque primero, para yo tener una migraña vestibular tengo que tener dolor de cabeza, ¿no? O sea, viene el vértigo, tiene una duración de horas, es recurrente, pero después del vértigo viene el dolor de cabeza típico de una migraña. Entonces, esto es una migraña vestibular. Pero si el paciente no tiene esas características de cefalea, entonces podríamos estar planteando que esto es una esclerosis múltiple, ¿sí? Recuerden que la esclerosis múltiple hay compromiso también de tronco encefálico, ¿ya? Entonces, por eso que hay que pensar en esclerosis múltiple. ¿Qué situaciones desencadenantes hacen que se presente estos vértigos? Por ejemplo, lo que yo les decía, ¿no? Los cambios de posiciones en cama o de movimientos de cabeza son generalmente descritos en pacientes con BPPB. Vértigo asociado a cefalea con situaciones estresantes e ingesta de alimentos como café, menta, embutidos y altas cantidades de sal pueden ser vistos en pacientes con migraña vestibular. Tampoco se descarta la asociación de la ingesta de sal en la presentación de mayores síntomas de esclerosis múltiple. Entonces, hay que tener en cuenta estas características. La asociación de una enfermedad de vías respiratorias superiores de características virales en los últimos 15 días, al menos señala la posible presentación de una neuritis vestibular. Entonces, si ustedes tienen un paciente, por eso que es importante la anamnesis y por eso que yo siempre recalco que la anamnesis es muy importante para todo, para llegar a un diagnóstico adecuado en el paciente.
¿Cuál es la diferencia entre un médico y otro? Es la anamnesis. Porque el examen, a veces, el examen lo podemos hacer de repente bien, la mayoría de nosotros, pero si no haces una buena anamnesis al paciente, tu diagnóstico probablemente sea errado. Entonces, es importante, por eso que cuando ustedes hagan consulta posteriormente como médicos, ¿qué características debe tener su consulta como médicos? Primero, preguntar y saber qué preguntar y hacer todas las preguntas pertinentes. Eso es importante. Luego, hacer un buen examen y luego, de repente, pensando en un diagnóstico probable, pedir los exámenes auxiliares. No pedir los exámenes auxiliares por las puras, ¿no? Porque de repente se me antoja pedirlo. No. El examen auxiliar lo tenemos que pedir si es que hay una sospecha clínica, por lo menos, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es importante. Por ejemplo, ¿qué nos dice acá? Si el paciente tiene un antecedente de hace 2 semanas de haber tenido alguna infección viral, puedes pensar en una neuritis vestibular, ¿no? Neuritis vestibular, ¿ya? Eso es importantísimo. ¿Qué otras cositas evaluar? ¿Qué síntomas asociados tiene el paciente? Por ejemplo, disminución de la audición unilateral, con registro de hipoacusia fluctuante de carácter neurosensorial asociado a acúfenos, es mayormente vista en pacientes con esclerosis múltiple. Fotofobia, sonofobia, asociados a cefalea que cursen hasta 72 horas, son vistos en pacientes con migraña vestibular. Lo que yo les decía, ¿no? La presentación de un episodio grave de náuseas y vómitos a repetición con fotofobia es mayormente vista en neuritis vestibular. Entonces, si yo tengo un paciente con disminución de la audición unilateral, le hago una audiometría y encuentro una hipoacusia fluctuante de carácter neurosensorial y el paciente tiene acúfenos, o sea, acúfenos, zumbidos o tinnitus, es mayormente vista en pacientes con esclerosis múltiple. Las características de la migraña ya no lo voy a repetir porque eso supongo que lo han hecho, lo han visto muy bien en su clase de cefaleas. Y la presentación de un episodio grave de náuseas y vómitos a repetición, episodio súbito, o sea, brusco, ¿no? Alarmante, con náuseas y vómitos a repetición, con fotofobia, es mayormente vista en una neuritis vestibular. Entonces, eso es importante de las características, ¿no? ¿Qué signos clínicos de alarma tenemos que tener cuidado cuando tengamos un paciente con vértigo? Inicio brusco de un paciente con factores de riesgo vascular. O sea, yo tengo un paciente adulto mayor, mayor de 60 años. Ya es un factor de riesgo cardiovascular. Recuerden, dentro de los factores de riesgo cardiovasculares, los no modificables, tenemos ahí la edad, el género, ¿sí? Entonces, eso es importante que sepan. Si tengo un adulto mayor con vértigo, ya es un paciente de alarma, ya tiene un signo de alarma. Más aún si, pues, si el paciente tiene hipertensión, diabetes, si tiene alguna dislipidemia o tiene, por ejemplo, algún hábito nocivo como es el alcoholismo o el tabaquismo, también son factores de riesgo vascular. Y tiene vértigo, es otro signo de alarma. Inestabilidad intensa que impide ponerse de pie o andar al paciente. O sea, es una ataxia, ¿no? Una inestabilidad intensa, ¿no? Un nistagmo espontáneo de dimensión cambiante, ¿ya? Un nistagmo espontáneo de dirección cambiante. Eso es importante, ¿no? O sea, si yo tengo un nistagmo que es horizontal, no me preocupo. Pero si es un nistagmo
de dirección cambiante, es caótico el movimiento del nistagmus, va horizontal, vertical, diagonal, o sea, diferentes tipos de nistagmo. Entonces, ese es un signo de alarma, que el paciente podría ser de origen central su vértigo. Signos de focalidad neurológica, pues de ni modo, ¿no? O sea, si yo tengo un paciente con algún signo de alguna afectación del sistema nervioso, ya está probado que ese paciente tiene un vértigo central, fiebre, otalgia intensa, cefalea grave de inicio reciente, alteración del nivel de conciencia. Ya son signos de alarma que tenemos que tener cuidado. ¿Cómo diferenciar un nistagmus espontáneo central de un nistagmus periférico? El nistagmus es muy importante para definir en un vértigo. Es importantísimo. Si yo tengo un nistagmus que es de origen central, eso es que tengo que tratarlo bien a ese paciente y tengo que estar alerta porque puede ser algún problema neurológico central, ¿no? Pero si el paciente tiene un nistagmus periférico, miren, el nistagmus periférico es horizonto rotatorio. En cambio, el central es horizontal, vertical y rotatorio. El periférico, la fase rápida, nistagmus, así. La fase rápida va al lado sano. El central, en cualquier dirección. El periférico aumenta al mirar al lado sano. El central no aumenta al mirar al lado sano. La dirección del nistagmo no se modifica al mirar hacia los lados, en el periférico. La dirección del nistagmo se modifica al mirar hacia los lados, en el central. El periférico disminuye o desaparece al fijar la mirada. El central no varía o empeora al fijar la mirada. Entonces es importante que ustedes sepan diferenciar un nistagmus central y un nistagmus periférico. Para yo decir que este paciente tiene un vértigo central y un vértigo periférico, nosotros utilizamos el protocolo HITS, HITS, o también este algoritmo, ¿no? Standing. Pero vamos a ver el protocolo HITS. Entonces, les voy a mencionar el protocolo HITS, ¿no? El protocolo HITS, H-I-N-T-S, HITS, ¿están viendo la diapositiva, no? Un PDF, doctor. PDF. Ahí, sí lo están viendo, ¿no? Sí, doctor. Miren, el protocolo HINTS permite descartar un accidente vascular con una sensibilidad del 95% y mayor fiabilidad que una resonancia magnética en las primeras 24 a 48 horas. ¿En qué consiste el protocolo HINTS? En realizar la prueba de impulso cefálico, observar el nistagmo espontáneo y explorar la desviación ocular vertical. Esas son las tres características que tiene el protocolo HINTS, ¿sí? Entonces, vemos el impulso cefálico, vemos el nistagmus espontáneo y exploramos la desviación ocular vertical. ¿Cómo observamos el impulso cefálico? Se realiza con movimientos bruscos de la cabeza de 30 grados en un plano horizontal, en los que si aparece un nistagmus unidireccional, confirma que se trata de un vértigo periférico. ¿Listo? Entonces, la prueba del impulso cefálico
se realiza con movimientos bruscos de la cabeza de 30 grados en un plano horizontal. Así más o menos, ¿no? ¿Ya? Pero eso lo hace el examinador. En YouTube hay buenos tutoriales cómo hacer un impulso cefálico, ¿ya? Entonces, si nosotros vemos que al hacer un impulso cefálico aparece un nistagmus unidireccional, confirma que se trata de un vértigo periférico. ¿Cómo vemos la desviación ocular? ¿Ya? ¿Cómo se explora la desviación ocular? Mediante una cobertura ocular de un solo ojo. Yo tapo un ojo y si se observa un movimiento vertical del ojo destapado, o sea, del ojo de acá, si veo que hay un movimiento vertical, indica que el origen central del vértigo, o sea, es un vértigo de origen central. ¿Listo? Miren. ¿Sí están viendo el video, no? Sí, doctor. Ese es el impulso cefálico, ¿no? Normal. ¿Listo? Ya, mira. Y esto cuando se tapas un ojo y hay movimiento vertical en el otro ojo, eso indica que es central. Entonces, si la prueba del impulso cefálico es negativa, el nistagmus espontáneo es vertical o de dirección cambiante y existe desviación ocular vertical, indica que el vértigo es de origen central. ¿Listo? Esto ustedes lo pueden leer, lo pueden ver. En las diapositivas está, abajito de la diapositiva está de dónde he sacado la información. Y ustedes lo pueden leer las veces que ustedes quieran, entren, ahí está en internet, está disponible, ¿ya? Entonces, esto es importante que ustedes sepan definir un vértigo de origen central de un vértigo periférico, ¿ya? Anteriormente, una forma muy rápida de definir si es un vértigo central de un vértigo periférico, decíamos lo siguiente, ¿no? Si el vértigo dura poco, si se da cambios posturales, este es un vértigo periférico. Y si el nistagmus es horizontal, es un vértigo periférico. Si el paciente, si el vértigo dura, si el vértigo no tiene nada que ver con el cambio postural, si el vértigo es permanente, esto va más de origen central. Pero este protocolo del HINTS, el HINTS, nos ayuda a determinar mejor si estamos frente a un vértigo de origen central y un vértigo de origen periférico. ¿Ya?
Por eso que acá les dice que la sensibilidad para definir si estamos frente a un ACV, eso es lo primordial. O sea, ¿qué me interesa a mí saber? Si el paciente corre riesgo su vida, ¿no? Porque a veces llega el paciente, aparentemente es un vértigo periférico, y a veces no le hacemos estas pruebas y le damos de alta al paciente, ¿no? Y probablemente más tarde venga peor, o de repente venga con un infarto totalmente ya tomado y con trastorno de la conciencia, trastorno del sensorio, y probablemente su pronóstico sea muy malo. Entonces, es por eso que nos interesa definir bien si este es un vértigo central de un vértigo periférico. Y el otro que acá, como yo les decía, es otro protocolo, otro algoritmo, es el standing, ¿no? El standing eh, evalúa el nistagmus, ¿ya? Nistagmus, miren, ellos se basan en el nistagmus. Si tenemos un nistagmus espontáneo o posicional, ¿sí? Si es espontáneo el nistagmus, pero el nistagmus es unidireccional, y tenemos un test de impulso cefálico positivo, pues esto es una neuritis vestibular. Si tenemos un nistagmus espontáneo, unidireccional, y el test de impulso cefálico es negativo, pues esto es un vértigo de origen central. ¿Listo? Entonces, yo tengo un nistagmus espontáneo, unidireccional, pero le hago al paciente el test de impulso cefálico, ese que lo movemos 30 grados al paciente, y el test de impulso cefálico es negativo, Miguel. Test de impulso cefálico es negativo. ¿Se acuerdan que el impulso cefálico, cuando era positivo, esto nos da un vértigo periférico? Entonces acá nos dice que es una neuritis vestibular. Pero si tenemos un espontáneo, unidireccional y es negativo, vértigo central. Y si es espontáneo, pluridireccional o vertical, de frente pasas a vértigo central. ¿Ya? O sea, por eso que cuando un paciente tiene vértigo hay que examinar los ojos. Hay que ver el nistagmus. ¿Ya? Vértigo central. Entonces, si el nistagmus está ausente, pues ni modo, ¿no? Entonces no hay nada. Bueno, acá incapaz de aguantarse solo, dice, ¿no? O sea, si el paciente no tolera estar parado, ¿se acuerdan que yo decía que es una ataxia? Pues, ¿no? El paciente no tolera, entonces esto también podría ser un vértigo central. Aún así, el nistagmus ausente, ¿no? Pero si tenemos un nistagmus posicional, o sea, ¿qué significa posicional? Que yo lo hago al paciente mirar para allá y empiece el nistagmus, o mirar para allá y empiece el nistagmus, o mirar para arriba y empiece el nistagmus. Ese es un nistagmus posicional. Probablemente sea un vértigo posicional benigno. ¿Ya? Listo. Esta es la prueba de Hinks. Ya lo hicimos, ya lo vimos. ¿Qué otras pruebas vestibulares conocemos? El test de Romberg, ahí así como está la figura, ¿no? Que ustedes lo han de haber visto en semiología, ¿no? Test de Romberg. El test de índice de Barani, ¿ya? Test de índice de Barani, ahí está. El test de Unterbergen-Fukuda, ¿ya? Ahí está cómo se realiza. Esas son pruebas vestibulares. Pruebas cerebelosas, bueno, esto ya lo han hecho ustedes, el test de índice nariz, prueba talón rodilla, diadococinesia. ¿Qué es la diadococinesia? La capacidad de hacer movimientos alternantes rápidos. Por ejemplo, lo que hacemos, ¿no? Sí me están viendo, ¿no? Sí me están siguiendo. Sí, doctor. Sí, suele ver. O estoy hablando solito. Lo otro, por ejemplo, esto que les decía, ¿no? Ese es uno.
Y lo otro es movimientos alternantes, ¿ya? Movimientos alternantes. Si estamos frente a un paciente que probablemente tenga un vértigo periférico, hay que hacer la maniobra de Diels-Halpig. Si la maniobra de Diels-Halpig es positiva, entonces estamos frente a un vértigo periférico, ¿ya? Entonces, el nistagmus inducido por la maniobra de Diels-Halpig en un vértigo posicional es periférico cuando la latencia es de 2 a 10 segundos, cuando la duración es menos de 60 segundos y cuando se fatiga solo, pues, o sea, deja de tener el nistagmus, ¿no? ¿Ya? Y es central cuando no hay latencia, es mayor de 60 segundos su duración y no se fatiga, o sea, sigue el nistagmus. Entonces, la prueba de discal peak se hace para producir el nistagmus, ¿ya? Más o menos les explico la prueba, ustedes lo pueden ver en YouTube, hay buenos tutoriales. Espérense un ratito. Sí, están viendo el video, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, ya usted lo revisa muy bien en la prueba, ¿ya? Pero acá está lo que deberíamos hacer, ¿no? Y así como lo han visto el video, esa es la prueba de Diels-Halpig, ¿no? Eh, Características clínicas de las principales causas de vértigo. Vértigo paroxístico posicional postural benigno. Que hay desencadenantes, movimientos cervicales. Con la maniobra de Diels-Halpig es el diagnóstico. La duración, segundos, y los síntomas o signos asociados casi están ausentes. La neuritis vestibular, lo que les decía, el desencadenante es viral, la duración, crisis vertiginosa, más de 24 horas, y los signos y síntomas asociados, neurovegetativos, y no hay signos auditivos, ¿ya? La enfermedad de Meniere, desencadenante, estrés,
duración horas, y lo que yo les decía, ¿no? Hipoacusia, acofenos o tinnitus y vértigo, ¿no? Que acá, o sea, ya se supone que está el vértigo, ¿no? Neurovegetativos, hipoacusia, acufenos, ¿sí? Neurovegetativos, hipoacusia y acúfenos, ¿listo? Laberintitis, eso generalmente lo desencadena cualquier complicación, generalmente es de una otitis media aguda, de una otitis media, de una otitis crónica, media crónica. La duración es días y la hipoacusia es unilateral. Ototóxicos, toma de ototóxicos, por ejemplo, lo que yo les dije, los aminoglucósidos como la amicacina o la gentamicina, o también está el etambutol que se utiliza para tratamiento de tuberculosis, también es ototóxico. Duración lenta, evolución, desequilibrio bilateral, hipoacusia. Neurinoma, tumoración del ángulo pontocerebeloso. La duración es lenta y desequilibrio permanente, hipoacusia y acufeno. Fístula perilinfática, antecedente traumático o quirúrgico. Duración segundos o días, vértigo, hipoacusia unilateral. Traumatismo, trauma o barotrauma, minutos, días, acúfenos, hipoacusia. Centrales, todos estos que hemos visto son periféricos, los centrales. Migrañoso, ¿no? Bueno, la migraña, aura visual, fotofobia, minutos, horas, días. La duración de la migraña pues es de 4 a 72 horas, ¿no? Así se considera. Manifestaciones centrales o periféricas. Accidente cerebrovascular. Transitorio, factores de riesgo. Todo lo que es desencadenante de origen central hay factores de riesgo, ¿no? En la esclerosis múltiple hay una enfermedad degenerativa. Duración, minutos o horas, días o semanas, ¿no? Entonces, en accidente isquémico transitorio generalmente se revierte a los 60 minutos, ¿no? En la primera hora, el 90% de los accidentes cerebrovasculares que son transitorios se revierten en el 90%. Sintomatología neurológica focal, ataxia, neuritis retrovulvar, diplopia, paresias y parestesias. Entonces, los vértigos periféricos, ¿cómo podemos clasificarlos? ¿Con crisis única o con crisis recurrente? Crisis única, una neuritis vestibular. Eso es una crisis única. Laberintitis, una neuritis cocleovestibular. Crisis recurrentes, con hipoacusia, enfermedad de Meniere, fístula perilinfática, enfermedad autoinmune del oído interno. Sin hipoacusia, BPPV, migraña vestibular, vértigo recurrente benigno, paroxisma vestibular, vértigo metabólico, vértigo vascular. Y un vértigo crónico, persistencia o recurrencia, vestibulopatía bilateral, mareo perceptivo postural persistente. Bueno, y estos son los criterios diagnósticos de una enfermedad de Meniere, ¿sí? Ustedes ya lo revisan bien. Lo que quiero que lleven en claro es que si tengo un paciente con tinnitus o acufenos, hipoacusia y vértigo, esto es una enfermedad de Meniere. Enfermedad de Meniere definitiva, 2 o más episodios de vértigo espontáneo de 20 minutos a 12 horas. Miren, ¿eh? 20 minutos. O sea, es bastante lo que dura un vértigo de una enfermedad de Meniere. Hipoacusia neurosensorial en frecuencias bajas y medias en el oído afectado antes, durante o después del episodio de vértigo. Hipoacusia neurosensorial en frecuencias bajas y medias en el oído afectado, antes, durante o después del episodio del vértigo. O sea, puede estar afectado, la hipoacusia puede ser antes del vértigo, durante el vértigo o después del vértigo. Síntomas auditivos fluctuantes.
hipoacusia, acufenos o plenitud óptica en el oído afectado. No existe otro diagnóstico que explique mejor los síntomas. Estos son criterios de enfermedad de Meniere, definitivo. Y Meniere probable, 2 o más episodios de vértigo espontáneo de 20 minutos a 24 horas. Síntomas auditivos fluctuantes, hipoacusia, acufenos o plenitud óptica en el oído afectado. No existe otro diagnóstico que explique mejor los síntomas. Migraña vestibular, ustedes ya lo ven. También ahí les dejo otro algoritmo que básicamente se basa en todo lo que hemos hablado durante la clase. ¿Qué exámenes auxiliares solicitar a un paciente que tiene un vértigo? Pruebas de audiometría. Audiometría si es que vemos que el paciente tiene hipoacusia, ¿no? Tenemos que hacerle audiometría. Pruebas vestibulares, electronistomografía y pruebas calóricas, Doppler, neuroimágenes, pues de hecho, ¿no? Una resonancia o una tomografía cerebral. Pero si estamos seguros que el paciente tiene un vértigo periférico, pues no nos ayuda a pedir una neuroimagen, ¿no? Tratamiento del vértigo paroxístico posicional benigno. Si tenemos un vértigo paroxístico posicional benigno, lo que le va a curar al paciente son las maniobras de reposición. O sea, eso grábense. A ustedes les van a preguntar, familiares, amigos, por ahora, hasta ahorita, siendo estudiantes, le van a preguntar. Lo más común que vemos son vértigo paroxístico posicional benigno. A veces damos la beta-histina. La beta-histina le va a ayudar un poquito, ¿no? Por no decir nada. Pero lo que le va a curar al paciente es que las maniobras de reposición. Las características del vértigo paroxístico posicional benigno es que, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Es paroxístico. O sea, cada cierto tiempo se repite. Por ejemplo, los pacientes creen que, por ejemplo, viene el vértigo, le dan su beta-histina, el famoso microcer, betina, volaria, o sea, todos son nombres comerciales de la beta-histina, pero más utilizado es el microcer. Le das al paciente su microcer y el paciente cree que como va a estar tomando el microcer, ya mejoró, ¿no? Va mejorando, pero no es por el microcer, sino es por la historia natural de la enfermedad. O sea, se sabe que el vértigo paroxístico por algo es paroxístico, o sea, viene el vértigo y luego va desapareciendo. Pero de acá en un tiempo, unos 3 meses a 6 meses, de nuevo aparece. Entonces, ¿qué se recomienda hacer cuando aparece el vértigo? Maniobras de reposición. ¿Y qué maniobra de reposición tenemos? La maniobra de Epley. Esto es lo que le va a curar al paciente. Para explicarles, necesito por lo menos 1 hora más de lo que es la maniobra de Epley. Ustedes, si quieren especializarse, ya por lo menos cuando van a hacer la especialidad de repente de otorrino, de neurología, ya lo van a ver muy bien esta maniobra de Epley. Pero si quieren ver cómo se realiza, hay buenos tutoriales en YouTube, ¿no? Entonces, esas son las maniobras de reposición. Dieta hiposódica en la enfermedad de Meniere. Si yo sospecho un paciente con enfermedad de Meniere, tengo que bajarle un poquito la sal. Diuréticos para enfermedad de Meniere. Se utiliza la acetazolamida, los inhibidores de anhidrasa carbónica. Y la más utilizada es la acetazolamida. Entonces, si yo tengo un paciente con enfermedad de Meniere, con sospecha de enfermedad de Meniere, ya sabemos qué hacer, ¿no? Le vamos a decir que consuma menos sal y le podemos dar la acetazolamida, que es un inhibidor de anhidrasa carbónica. Antihistamínicos.
Antihistamínicos en fase aguda, como profiláctico, tranquilizante, antieméticos. Tiene propiedades anestésicas en los estímulos al laberinto, ¿no? Pero tiene efectos colaterales. Entonces, los antihistamínicos también son importantes, también le podemos dar al paciente para que lo tranquilice un poco, ¿no? Sedantes. Ayudarle al paciente. Ustedes saben que el, el sentir un vértigo es bastante desesperante y más de origen central, ¿no? Por eso que sedantes, acción sedante central, relajante muscular, con disminución de respuesta refleja de las estructuras del cuello y tronco, efectos antieméticos. ¿Qué efectos colaterales tenemos? Concentración, somnolencia y sequedad de mucosas, pues. Por eso que los sedantes generalmente no soy muy partidario yo de utilizarlo porque nos puede estar enmascarando una enfermedad de origen central. Lo único que doy yo, por ejemplo, es el dimidrinato, ¿no? El más popular Gravol, ¿sí? Eso, a pesar de todos los años que tiene ese medicamento, es el tratamiento de elección cuando un paciente tiene vértigo, ¿no? Anticolinérgicos, efectos colaterales como taquicardia, agitación y alteración de la acomodación visual. Un anticolinérgico te produce taquicardia. Bloqueadores de los canales de calcio. ¿Ya? Se usa como profilaxis de los efectos vertiginosos a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Presentan vasodilatación que aumenta los niveles de magnesio que tiene efecto estabilizador central. Y quirúrgicos, pues, por ejemplo, otorrinolaringológicos, ¿no? Por ejemplo, en el BPPB, en los casos de canalitiasis o cupolitiasis, recuerden que las teorías, pues, de lo que es el BPPB, uno es la canalitiasis y otro es la cupolitiasis. Entonces, eso es importante definirlo, ¿no? Y neuroquirúrgicos, por ejemplo, si el paciente tiene un, un tumor del ángulo pontocerebeloso, ¿no? Neuroquirúrgico. Muy bien. ¿Alguna pregunta? He tratado de eh, darles lo que ustedes deben conocer en cuanto al vértigo, ¿sí? No me he profundizado mucho porque no viene al caso, ¿sí? No se trata de sacar neurólogos o otorrinolaringólogos, no. Ustedes primero van a ser médicos generales y deben tener nociones o conocimientos de las principales patologías y lo más importante de cada patología. ¿Alguna pregunta? Muy bien. A ver, un ratito voy